Saludos, mi nombre es Dayana Zambrano y yo les voy a hablar sobre el epitelio polimorfo o de transición, también denominado epitelio mixto o también denominado urotelio. Este epitelio pertenece a los epitelios estratificados. Vamos a hablar un poco de lo que es epitelio y sus generalidades. Los epitelios se originan de la capa embrionaria del ectodermo y del endodermo. Son tejidos superficiales. Existen epitelios de revestimiento y de recubrimiento. Su función es formar una barrera. La característica principal de un epitelio es que debe constar de dos estructuras muy importantes para que sea un epitelio, que es la membrana basal y las células. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente del epitelio polimorfo o de transición. Vamos a hablar de la localización, en qué estructuras podemos encontrar este epitelio, que son en la pelvis renal, en los uréteres, en la vejiga urinaria y en la porción inicial de la uretra. Es por esto que también lo denominan urotelio, porque como nos podremos haber dado cuenta, son estructuras que conforman el sistema urinario. Vamos a hablar de sus características más importantes. La primera, que es polimorfo. Polimorfo porque sus células tienen la capacidad de cambiar de forma según el estado de la estructura. Es un epitelio impermeable a las sales y al agua, formando una barrera osmótica entre la orina y los líquidos intersticiales. También tiene la capacidad de distensión que se da al momento que la vejiga se encuentra llena de orina, provocando que las células en la parte superficial del epitelio se aplanen. Es decir, cuando las células se ven muy claramente y están completas, es decir que la vejiga se encuentra en reposo y no hay orina. Al momento que la vejiga se llena de orina, produce la distensión, que es el estiramiento del tejido, porque se ha llenado de orina. Al momento que sale la orina, vuelve a su forma original, este epitelio, y se pueden observar muy claramente sus estructuras. También estas células tardan 15 días en renovarse y tienen una afinidad por la eosina. Es por esto que en las placas histológicas se los ve de un color muy rosado. Ahora vamos a hablar de la estructura del epitelio polimorfo o de transición. Vamos a describir en el siguiente esquema. Como ya les mencioné, un epitelio, para que sea epitelio, debe constar de membrana basal, como podemos observar aquí, y de sus respectivas células. Ahora vamos a escribir el siguiente esquema. Podemos observar al primer estrato, denominado estrato basal. Estrato basal porque sus células están unidas a la membrana basal. Como podemos observar en este esquema, el primer estrato consta de una sola hilera de células, en este caso de forma cilíndrica. Como podemos observar aquí, todas sus células son cilíndricas y sus núcleos respectivamente ovalados. El segundo estrato, que se lo denomina estrato redondo o estrato poligonal, porque sus células tienen forma poligonal. Como podemos observar aquí, en esta primera hilera son poligonales. Y su núcleo muy claramente es redondo, muy redondo. Algo muy importante del estrato redondo o estrato poligonal es que este no consta de una sola hilera de células, sino consta de 2 a más células. Hilera de células. En este caso podemos contar una hilera de células, 2 hileras de células y 3 hileras de células. Vamos al siguiente estrato, que se lo denomina estrato polimorfo. Polimorfo porque en este estrato se pueden encontrar varios tipos de células. Se diferencian por su forma. Podemos encontrar células redondas, células en forma de raqueta
Aquí hay otra célula en forma de raqueta y también una característica muy peculiar que existe en estas células son las llamadas ojos de búho. Ojos de búho porque constan de dos núcleos. O también se las puede denominar células binucleadas. Ahora vamos a observar una placa histológica del epitelio polimorfo o de transición. Vamos a describir las estructuras que ya nombramos, como es la membrana basal que se encuentra en esta porción, seguido del primer estrato, que se le denomina estrato basal. Como podemos observar aquí, sus células cilíndricas muy alineadas con sus núcleos en el primer estrato, seguido del siguiente estrato, que es el estrato redondo o estrato poligonal, que consta, como ya dijimos, de no solo una hilera de células, sino de 2 a más hileras. En este caso vamos a contar una hilera de células, 2 hileras de células, 3 hileras de células y por último 4 hileras de células. Y en el último estrato, que es el estrato polimorfo, podemos observar a las células que poseen una característica muy peculiar, que son células grandes. Como podemos observar aquí, es una célula grande. Aquí podemos observar una célula en forma de raqueta y consiguientemente las siguientes también son grandes. Aquí una característica peculiar, que esta célula consta de dos nucleones. Para observar mejor vamos a tener un acercamiento de la placa histológica, como es aquí. Vamos a observar el estrato polimorfo. Polimorfo, ¿por qué? Porque existen células muy grandes y con diferentes formas. Como podemos observar aquí muy claramente, una célula en forma de raqueta, que en su porción basal es muy fina y en su porción apical comienza se la ve de una forma muy ancha, o como su nombre mismo dice, forma de raqueta. Bueno, esto fue todo sobre epitelios polimorfos o de transición. Muchas gracias.